linda que estás, la verdad, estás en tu mejor momento. Igual vos nunca te olvides de avisarme cuando necesitas agua o tal vez que te cambie la tierra, te ponga alguna cosita. Igual nos llevamos muy bien. Como verán, me encanta cultivar plantas aromáticas, obviamente. El laurel, el orégano, el tilo, la melisa. Pero sembrar una huerta que hasta ahora nos resulta tan fácil y que cualquiera puede hacer hasta en su balcón, no fue así para los primeros habitantes de la Tierra. El comienzo de la agricultura fue decisivo para la conformación social y económica del mundo antiguo. Parece increíble, ¿no? Los invito a ver todo lo que tenemos en el programa de hoy. Hoy vamos a conocer a las primeras civilizaciones de la antigüedad. Descubriremos cómo vivían esos pueblos primitivos y vamos a entender por qué la aparición de la agricultura fue un cambio fundamental en los hábitos, la cultura y los rituales de aquellos hombres y mujeres. Profe, ¿cómo anda? ¿Sabe lo primero que me gustaría saber? ¿Cómo vivían los hombres antes de aprender a sembrar y a cosechar? ¿Qué tal, Ernestina? Los primeros grupos o tribus humanas se dedicaban a cazar y a recolectar los frutos silvestres que crecían en los árboles. Por eso eran nómades, porque se veían obligados a viajar, a trasladarse buscando su alimento. Claro, el día que el primer hombre sembró la primera semilla, se tuvo que quedar a esperar que creciera. Podríamos pensarlo así, y a partir de ese momento dejaron de ser tribus nómades y pasaron a ser pueblos sedentarios. ¿Vieron, chicos, cuántos cambios por una plantita? Y te sorprendería mucho más saber que también por una plantita no solo surgió la agricultura, sino también la arquitectura. ¿Sabe, profe? Usted tiene alma de agricultor. ¿Yo? ¿Por qué? Porque me siembra un montón de dudas. ¿No me cuenta un poco más? Yo ya me voy preparando, voy atrasando todos los relojes porque parece que vamos a viajar en el tiempo. Sí, Ernestina, pero te cuento que para hablar de la etapa a la que vamos, tendríamos que dejar de lado los relojes, porque los primeros hombres tenían otras formas de medir el tiempo. En realidad, fue la agricultura la que ayudó a medirlo. Cuando los hombres primitivos necesitaron entender el ciclo de las estaciones, la puesta y la caída del sol y las etapas de siembra y cosecha, en la prehistoria, en el período que llamamos neolítico, el hombre comenzó a vivir socialmente, en grupos, y realizó los descubrimientos fundamentales que necesitaba para subsistir y mejorar su vida. Podemos pensar que la idea de progreso surgió con estos hombres. Se dieron cuenta de que podían vivir mejor, hacer del mundo un lugar menos hostil. El hombre domestica animales, comienza a cultivar la tierra, organiza el trabajo, se defiende de los enemigos y consigue su vestimenta de las pieles animales y de las fibras vegetales. Y también entiende que su alimento va a surgir de lo que él mismo produce. ¿Y esto? Arcilla y arena. Con esta tierra no puedo hacer nada, necesito humus. ¿Qué pasa, Ernestina? Nada, profe, lo que pasa es que necesito tierra negra para poder seguir con mi huerta. Te pasa lo mismo que a los hombres de las primeras civilizaciones. Necesitaban tierras fértiles y humedad en abundancia para poder asentarse. Ah, entonces me imagino que la geografía no solo tuvo que ver con el origen de los pueblos, sino también con su desarrollo. Cada región tuvo su propio desarrollo y evolución, de acuerdo con sus características geográficas, su clima, que determinaba la presencia de ciertos animales y especies vegetales. Las distintas sociedades fueron abandonando el consumo inmediato de alimentos, desarrollaron técnicas de molienda y analizaron los ciclos naturales y reproductivos de las plantas. Las cosechas, buenas y variadas, con el tiempo produjeron grandes cambios en la alimentación de la población. Se comenzó a almacenar la producción y, en cierta forma, a planificarse. Se domesticaron animales, se resguardó el ganado y, junto a todos estos cambios, fue aumentando la población. Los estudios arqueológicos indican que los primeros grupos humanos se asentaron en la Mesopotamia. Y miren qué interesante esto. Mesopotamia es una palabra griega y significa entre ríos. La Mesopotamia está ubicada entre dos importantes ríos, el Tigris y el Éufrates. Se trata de una llanura muy fértil entre grandes sistemas montañosos y el desierto. Un área que abarca lo que hoy es el este de Siria, el sureste de Turquía y la mayor parte de Irak. La región estaba marcada por grandes diferencias sociales, guerras entre los pueblos que se disputaban el territorio, y en cuanto a la tierra en sí, lo más importante era su fertilidad.
El curso de los ríos, el Tigris y el Éufrates, significó un desafío importante para los pueblos de la región. El comportamiento de estos ríos era imprevisible y debieron controlarlos. Para eso, construyeron diques y canales de irrigación. Seguimos tomando nota, profe. Miren toda la revolución que causó el desarrollo agrícola. Empezamos con los asentamientos, con el nacimiento de la vida cívica, vestimenta, usos horarios, desarrollo de la arquitectura para construir puentes, caminos y vías de comunicación. Y según lo que nos está contando ahora, también ingeniería e hidráulica. Y sí, Ernestina, el mundo después de la agricultura comenzó a parecerse un poco al que conocemos hoy. El sistema de riego más frecuente consistía en desviar el cauce del río mediante una compresa hacia un canal central. Este canal derivaba en otros canales menores que a su vez se dividían en acequias que se extendían como una red a través de los campos para irrigarlos. Generalmente estas acequias estaban un poco elevadas sobre el terreno, de forma que bastaba abrir un agujero o una compuerta para que el agua pasara a través de ellos y avanzara sobre el campo. Último momento. Según las informaciones que manejamos en nuestra redacción, esta semana la creciente del Tigris y del Éufrates puede ser tan violenta que hay riesgos que cedan los diques y gran parte de las cosechas sean arrasadas. Historiadores, estos pueblos primitivos también tuvieron que enfrentar condiciones climáticas extremas. Vamos al móvil desde Nippur. Hola Ernestina, Mesopotamia informa. Parece ser que esta vez la creciente podría estar acompañada de una fuerte tormenta de polvo del desierto. Esto podría ser asfixiante para la gente, para los animales y además la lluvia torrencial que se anuncia podría convertir al suelo en un mar de barro. Ernestina, ¿me escuchás? Ernestina, ¿estás ahí? Ernestina, ¿me escuchás? Uy, sí, profe, discúlpeme, sabe que me quedé dormida, pero estaba soñando algo increíble. ¿Cómo hubiese sido un noticiero de entonces? Bueno, nada más alejado de aquellos hombres que la televisión. Bueno, sí, ya sé, pero tenían cosas parecidas a nosotros. Muchas, aunque no parezca. El nacimiento de la agricultura los obligó a organizarse socialmente y el sistema que crearon tiene puntos en común con el nuestro. Poco a poco la vida social necesitó de un tipo de organización que controlara y administrara la producción, organizara los ejércitos y cobrara los tributos o impuestos. Y entonces se constituyeron los primeros estados como una forma de ejercer la autoridad. Se conformaron núcleos urbanos y se construyeron las primeras ciudades. El uso de la piedra, el adobe y los ladrillos fue el antecedente de lo que serían las monumentales obras del Neolítico. Estas primeras civilizaciones del cercano Oriente y de América se desarrollaron con diferencias de miles de años, pero a pesar de ese tiempo que las separa, se reconocen similitudes en su historia. Y particularmente en Entre Ríos. Perdón, quise decir en la Mesopotamia, la región del Asia que ya vimos que significa Entre Ríos. ¿Y cómo era la organización social? La Mesopotamia asiática se puede considerar una región geográfica y en ella se asentaron varios grupos, pero no existió una organización política unificada. Lo que hubo fueron numerosas ciudades-estado que durante miles de años libraron guerras por el dominio del territorio. Profe, yo creo que llegó el momento de que nos cuente lo que sabe sobre otra de las grandes civilizaciones de la antigüedad, los egipcios. Claro, ya hablamos de la agricultura en la Mesopotamia. Ahora vamos a conocer a este otro pueblo de campesinos. Los egipcios habitaron una región desértica del noreste de África. Y fue el Nilo, el río más extenso del mundo, el que convirtió ese desierto en un área privilegiada, cuya población desarrolló una cultura única que permaneció a lo largo de 3000 años. Los antiguos egipcios llamaron Tierra Negra a la franja de 1000 kilómetros de largo del Nilo y de 10 a 20 de ancho en sus márgenes. La Tierra Negra o Valle Fértil era producida por las inundaciones que se daban cada año entre julio y octubre. El agua de estas inundaciones arrastraba limo y otros sedimentos del lecho del río. Esto cubría los campos y los hacía fértiles nuevamente después de las cosechas. Esta fertilidad inagotable permitió que Egipto llegara a ser un gran imperio agrario. ¿El Nilo era el factor que unificaba a este pueblo a lo largo de su territorio?
No solo era el rasgo unificador, también era su principal fuente de vida. Para la agricultura, los egipcios aprovechaban el agua del río a través de una compleja red de pantanos y canales de riego. Las principales cosechas eran cereales, pero además se cultivaban legumbres, hortalizas y frutas. También el lino, que utilizaban para producir sus telas. La cría de animales era otra de sus actividades, y también se sabe que incluían pescado en su dieta. ¿Sabe lo que tengo acá, profe? ¿Una nueva planta aromática de tu huerta? No. Profe, es una planta que hoy en muchas casas crece como parte del jardín. Sin embargo, es un papiro. Una planta que crecía en grandes cantidades a orillas del Nilo. Sí, es una especie vegetal con la que antes de que se inventara el papel, los egipcios producían los rollos de papiro. ¿Por qué? Porque desenrollaban el tallo, este mismo tallo, y conseguían unas tiras que una vez secas al sol, se trenzaban y formaban una superficie sobre la que se podía escribir. Papiros que, en muchos casos, se guardan como importantes registros del mundo antiguo. Profe, con el Nilo atravesándolo, Egipto, ¿era una tierra fértil, ideal para la agricultura? Ya hablamos de lo que llamaban la Tierra Negra, la zona fértil. Esta tierra estaba rodeada de lo que conocían como Tierra Roja, que era el desierto. Así diferenciaban estas dos zonas, la de los hombres y mujeres que cultivaban los campos y vivían en ese área fértil, y el mundo de los muertos, el desierto, donde se levantaban los templos y las pirámides para sus faraones. Ya vamos a hablar de las pirámides de Egipto y América, un tema que me fascina. Pero antes, ¿cómo era la organización social en Egipto? Los dioses y la religión, aunque no lo creas, también están asociados al inicio de la agricultura. Los pueblos comenzaron a pedir y agradecer al cielo por las buenas cosechas, imploraban por la lluvia en tiempos de grandes sequías. En el reino egipcio la religión estaba fuertemente asociada al Estado. Era un Estado teocrático y el faraón era considerado un dios con poder absoluto. El faraón era el centro de la vida en Egipto. A él le correspondía mantener el poder del Estado y procurar la seguridad y el bienestar de sus súbditos, de los que podía disponer libremente. Ay, la sección ¿Sabías qué? Vamos a ver qué nos cuenta de interesante. ¿Sabías que desde los primeros tiempos los faraones organizaron las tareas agrícolas, dirigieron las obras de canalización y controlaron el depósito de las cosechas que se hacían en los almacenes reales? ¿Sabías que siempre que el faraón lo requería, los campesinos estaban obligados a trabajar en las obras públicas, en la construcción de monumentos o alistarse como soldados? ¿Sabías que estos hombres, si bien no eran libres, tampoco podían considerarse esclavos, porque no eran propiedad de ningún noble, ni podían ser comprados o vendidos por nadie? Nos quedó una pregunta pendiente, profe. Las diferencias entre las pirámides de Egipto y las construcciones en América. Y podemos agregar los sigurat. La diferencia básica es que tanto una construcción maya como un sigurat tenían como función principal soportar un templo, lo que no ocurría con las construcciones faraónicas. En los edificios monumentales de la Mesopotamia, donde se levantaron los sigurat, y también en América, se evidencia la unión entre la tierra y el cielo a través de las grandes escaleras, que permitían a los sacerdotes ascender a lo más alto y comunicarse con los dioses del cosmos. En cambio, en las pirámides de Egipto se encuentra una tumba que puede ser subterránea o puede estar inserta dentro de la mole de la construcción, donde descansan los restos del soberano divinizado. Es que con usted nunca se sabe, profe. ¿Qué quiere que le diga? Yo hoy pensaba dedicarme a mis tareas de horticultura y terminé visitando las pirámides. Justamente de eso se trata la fascinante tarea de aprender. Uno comienza en un punto y no sabe de qué manera los temas se van asociando y las posibilidades son infinitas. Por eso, profe, para ordenar y recordar lo que vimos hoy, preparé un machete legal. Quiero decir, preparé un papiro con algo que podríamos llamar una ayuda a memoria. ¿Vamos al repaso? Empezamos así. En el periodo conocido como Neolítico, el hombre comenzó a vivir socialmente y a producir su propio alimento. La aparición de la agricultura fue fundamental y se pasó de una economía depredadora a una productora.
El Neolítico comenzó 7000 años antes de Cristo en la Mesopotamia y en Egipto. Y mucho después, 2000 años antes de Cristo, en América. Durante el Neolítico las sociedades aprendieron a cultivar y almacenar los alimentos, a practicar la molienda, analizaron los ciclos de las plantas y comenzaron a planificar la producción. También se domesticó y resguardó el ganado. Así se mejoró la alimentación y comenzó a crecer la población. Se formaron los primeros núcleos urbanos y luego las ciudades. En el Neolítico también se construyeron obras monumentales como los zigurats en la Mesopotamia, antecedentes de las pirámides como las egipcias y las que levantaron los pueblos americanos. En nuestro continente, las primeras aldeas agrícolas se desarrollaron en Mesoamérica y en la región andina. ¿Qué tal, profe? ¿Algo que agregar a mi papiro? No, creo que queda muy claro cómo la aparición y el desarrollo de la agricultura fue un descubrimiento fundamental para estas civilizaciones. Un descubrimiento que mejoró la vida de la gente y transformó a sus sociedades en muchos aspectos. Al final, era como decíamos al principio, todo comenzó con una plantita. La conclusión que sacamos es que el fruto de la tierra fue el símbolo más importante en los orígenes de la historia de las sociedades. Bueno, profe, a usted también le digo, la verdad para mí fue un día divino, pero yo quiero quedarme un poco a solas con ellas, para seguir conversando. Hasta la próxima.